Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, de esta vez de, análisis de acciones argentinas, ¿sí? Del S&P Merval. Vamos a ver las 20, si volvemos con esta sección, que la teníamos un poco abandonada por cuestiones, laborales, pero ya vamos con todo de lleno, ¿sí? A analizar esta sección. Y si para el que no se suma al grupo de Telegram lo invitamos, si se descargan la aplicación y nos buscan, ahí vamos compartiendo todo lo que son noticias, análisis, un poco más de en forma periódica, así que nos buscan, los esperamos. Y el disclaimer, el aviso legal de todos los videos. Acuérdense que esta es mi visión del mercado, mi visión de cada uno de los activos que vamos a ver a continuación. Y si ya vamos empezando, y empezamos con Aluar, ¿sí? Está este gran activo de un gran sector, ¿sí? ¿Por qué digo gran activo? Porque a diferencia de muchos activos que componen el panel Merval, el S&P Merval, si me refiero, de las 20 principales de Argentina, este es un activo que se supo mantener muy fuerte a lo largo de todo el tiempo. No es necesario tampoco ser un genio del análisis estadístico, ni de lo fundamental, ni técnico para ver lo que estamos viendo en el gráfico. Un activo muy fuerte y muy alcista que tiene sus retrocesos fuertes, ¿sí? Generalmente a la zona de la EMA de 200, que si vemos igual de todas formas que él estuvo pasando este último tiempo, venimos de la gran caída del COVID, subida, sí, muy fuerte, recuperación casi en B, y ahora sí, llegamos a la zona de resistencia, fíjense, de los 55 pesos aproximadamente, zona que le costó junto con la de los 54 aproximadamente. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde fuimos? Bueno, fuimos a buscar la EMA de 200 y niveles FIBO 38.2 de todo este último gran impulso de la última subida de marzo. Llegó hasta esas zonas y nosotros nos incorporamos en el lugar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Únicamente porque llegó a las zonas de FIBO? No, no únicamente por eso, sino porque está haciendo máximos y mínimos crecientes, al menos en el cortísimo plazo, y sí, porque habiendo llegado a la zona de la EMA de 200, la pudo romper estas últimas sesiones, con mucha fuerza. Sí dejó una vela rara, ¿sí? El día viernes, pero mientras no pierda la EMA de 200 o niveles FIBO 38.2, ya hay un ratio de riesgo-beneficio mucho mejor, ¿sí? Independientemente de que el 61.8 sí nos queda lejos en los 21.24, veremos si en soportes anteriores si logra también mantener 39 aproximadamente y 34.44, acá tenemos también los 35.50, una zona relevante, y máximos de toda la historia en 55 como dijimos, resistencias importantes, y en 54.02, si esta zona casi de triple cuádruple suelo, que acá fíjense no pudo cumplir la proyección de ruptura, pero acá casi la cumple, no llega a cumplirla al 100, pero bueno, al lugar la verdad muy fuerte, muy alcista en cuanto a indicadores. Ya venimos casi de zona de sobreventa, el RSI ya arriba de 50 de todas formas, un MACD que dio compra por debajo de 0 hace bastante, pero fíjense, muy alcista, lo mismo que el estocástico, que tampoco llegó ni siquiera a zonas de sobrecompra, así que veremos si logra mantener al lugar. Fíjense, tiene un parabolic SAR también, alcista, y una ruptura de esta pequeña, gran, ¿por qué? Porque es una pequeña zona de directriz que la había roto acá, se vuelve a meter por abajo, pero sí, ahora sí ya arriba de la EMA de 200, linda perspectiva para el lugar. Si vamos a la siguiente, y yéndonos sí, a BBVA, banco francés, sí, fíjense, vamos a ver el ADR ahora, la segunda sí que tenemos del panel S&P. A ver, fíjense, acá estamos hablando de lo que siempre venimos diciendo en los videos, sector cíclico, ¿sí? ¿Cómo le está yendo? Claramente muy mal hace muchos meses. Únicamente ver el gráfico, tampoco hay que ser experto. Sí, viene una zona interesante igual de todas formas, que es esta zona, la zona de los 2,27, ¿sí? Vamos a sacar el volumen, ¿sí? Así lo podemos evaluar con un poco más de detenimiento, que es esta zona, fíjense, que es la zona que no está pudiendo vulnerar. Y uno dice, bueno, buenísimo, Kevin, esta es la zona de piso total. No, acuérdense que si nosotros vamos inclusive a ver un poquito más ampliado el gráfico, vamos a ver que en años anteriores, estamos hablando del año 2009, 2008 y 2002, fíjense que tenemos mucho más suelo por debajo, así hay que tener cuidado porque estamos en una tendencia de fondo muy bajista. ¿Por qué digo muy bajista? Porque independientemente de que parecería que rompió esta directriz bajista del 2019, ¿sí? Esta semana que pasó, vemos que le está costando muchísimo romper la EMA de 200. Acá tuvo un intento, ¿sí? El año pasado, casi a mediados del año pasado. Inclusive si rompía esa zona mejoraba mucho, porque teníamos ahí justo el FIBO 61.8 de todo este último impulso bajista, que pasaba por los $4.70. No lo pudo romper, se desplomó y sigue precisamente marcando máximos y mínimos decrecientes, ¿sí? Esto indica una clara tendencia
bajista que se mantiene obviamente al menos de corto plazo. Parabolizar bajista, tenemos un RSI que también, fíjense, está por debajo de 50 pero apuntando al alza, aunque no logra recomponerse, un MACD también en venta, por debajo de 0 y también un estocástico dando venta, ni siquiera en zona de sobreventa, así que daría la sensación de que podría seguir corrigiendo bastante más y hasta que no vaya a buscar la EMA de 200, al menos desde mi punto de vista, es mirarlo bastante de afuera. Todo el sector en general, vamos a ver igual las demás cómo vienen, pero esto es BBVA, Banco Francés. Y la que sigue, sí, obviamente en lo que estamos analizando, fíjense que también es bancos, sector bancario, sector cíclico, sector bajista, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Acá tenemos algo muy similar e inclusive quizá peor, porque tenemos un patrón bajista que podría activarse ahora en estos días. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos una directriz bajista que, fíjense, ya del año pasado le costó quebrar justo con la EMA de 200, esta directriz que marcaba la tendencia claramente bajista de este activo desde el 2019, diciembre del 2019, no la pudo romper, se volvió a meter por debajo, máximos y mínimos también decrecientes, y ahora ¿qué está haciendo? Estaría haciendo una figura triangular, la cual sí nosotros podríamos proyectar en caso de que rompa la zona de soporte del triángulo, sí marcaríamos proyección hasta los 7,63 aproximadamente, o 70, sí, 7,69 aproximadamente. Es muy bajista, veremos si pasa eso o si de lo contrario rompe al alza, si ahí tendríamos que proyectar la ruptura hacia el alza y ya ahí sí iría a buscar la zona de la EMA de 200, que acá estaría un poco más cerca del precio, pero fíjense, está claramente la EMA de 200 apuntando hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Esto es algo negativo, ¿por qué? Porque nos indica cómo viene la tendencia, ¿sí? Zonas importantes, FIBO 61.8 en 29,28, 38.2 de todo el último impulso bajista que pasa por los 23,19 dólares. Y máximos tenemos muchos, la verdad que mucha resistencia por arriba, un activo muy bajista, que hasta que al menos no se ponga por arriba de la EMA de 200 o que rompa esta directriz, habría que mirarlo claramente de afuera, ¿sí? Nos iremos enterando a ver qué pasa con la resolución de este patrón, si rompe a la baja o no en las semanas próximas, ¿sí? Y si vamos a ver los mínimos, ¿sí? Más allá de todas las resistencias que tiene por el camino, 38,92 y 75,59 en caso de romper estas, las de 29,28 y 23,19. En este caso tampoco tenemos que olvidarnos que macro todavía tiene los aproximadamente 10,81, la proyección de esta ruptura que pasaría inclusive por debajo de mínimos anteriores en 8,74, en 10,82 y en 4,96, que es mínimos de toda su historia, así que también ver la figura, la foto grande, fíjense que todavía tendríamos bastante para caer en macro, ¿sí? Veremos qué pasa, veremos si logra al menos romper este triángulo al alza o a la baja y qué le va pasando a macro en las semanas próximas, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Y en pantalla tenemos a Bima, Bima muy fuerte, un activo muy alcista, ¿sí? Tuvo sus épocas, fíjense con este terrible hueco que dejó bajista del 2019, pero de ahí se pudo incorporar bastante bien por encima de la EMA de 200 y desde casi marzo, fíjense, pudo volver al alza, muy fuerte, muy alcista, inclusive la EMA de 200 ahora está indicando una tendencia claramente al alza, casi estamos en máximos de toda su historia en 656,01. Parecería estar haciendo una especie de banderín, ¿sí? Veremos a ver si lo resuelve para arriba y se puede después proyectar si la altura del mismo en 691,77. Veremos si esto lo cumple o no, ¿sí? Eso lo veremos las semanas próximas, pero muy fuerte, muy alcista, es un claro mantener quien la tenga en cartera. El que no la tenga, bueno, ya esperar alguna corrección a niveles de la EMA de 200, a niveles FIBO 38.2, que pasa por los 4,89,64 y tendríamos una especie de soporte en 4,72,24 y ya sí FIBO 61.8 de todo su último impulso alcista, que pasa por los 3,8809. En cuanto a indicadores ya veníamos de pequeñas correcciones, fíjense que tampoco puede corregir mucho, inclusive rompió, ya habría roto por arriba de este patrón, veremos si, como digo, podemos verlo ya completo, ¿sí? Las semanas que vienen, pero lo tenemos muy cerquita de máximos para Borixar bajista, todavía corrigiendo un poquito, casi el RSI de cerca de 50. Un MACD que ya veníamos, como le digo, en correcciones, pero por arriba de 0. Veremos si puede volver a dar cruce. ¿Por qué? Porque el estocástico ya habría dado cruce acá alcista, aunque se estaría curvando nuevamente. Este indicador que es un poco más rápido, pero muy fuerte, muy alcista, mientras no rompa estos niveles claves. Es un claro mantener y quien esté fuera, bueno, como viene esta tendencia claramente al alza, al menos de mediano plazo de este año,
tener en cuenta para poder incorporar después de descansos y correcciones a niveles FIBO, ¿sí? Eso es BIMA muy fuerte, muy alcista. Vamos a ver la siguiente. Y la siguiente que tenemos en pantalla es CEPU, Central Puerto, sector energético, que bueno, está más que claro decir que tiene desde que salió a cotizar el ADR una tendencia preeminentemente bajista, ¿sí? Siempre, inclusive ahora también la mantiene, y bueno, los pocos toques que tuvo o que intentó hacer, fíjense, bueno, a niveles de la EMA de 200 no lo pudo quebrar al alza con fuerza, ¿sí? Lo que sostiene, ¿sí?, esta postura de que tiene una tendencia bajista muy fuerte de mediano plazo. Fíjense esta directriz bajista que tampoco puede vulnerarse y que ya tuvo varios toques que tampoco la pudo romper al alza, aunque sí de corto plazo parecería estar activando un doble piso, un doble suelo, que de romper estas zonas activaría este pequeñísimo rectángulo alcista hacia la zona de, parecería la EMA de 200, 259, la EMA de 200 pasa por esa misma zona. Veremos ahí cuando vaya a chocar con esta zona qué es lo que hace, ¿sí? Un activo muy bajista, ¿sí? Bueno, en cuanto a indicadores, parabólico alcista, MACD alcista, un RSI que está alcista pero ya llegando a zona de sobrecompra en 70 y un estocástico que también está dando compras. En cuanto a indicadores va bastante bien, pero veremos a ver qué pasa. Tiene zonas de soporte en los 2,09 y los 1,98 mínimos de toda su historia, así que veremos si CEPU puede romper la EMA de 200. Por el momento es estar afuera. Si se activa esta figura, bueno, tener en cuenta que se puede ir hasta la EMA de 200 y de ahí evaluar a ver qué pasa, ¿sí? Pero la verdad que es un activo muy débil, es un activo el cual no habría que tener de mediano a largo plazo porque está clara cuál es la tendencia principal de CEPU, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y la que sigue es Come, Sociedad Comercial del Plata, gran activo este que sí supo reestructurarse bastante bien, independientemente de que venía de caídas fuertes, fíjense lo que fue, pero desde marzo de este año, bueno, empezó, o de abril, sí, bueno, de la caída del COVID, lo hizo bastante bien, vuelta en B, inclusive rompió sus viejos máximos, realizó nuevos máximos en 3,23, sí, al menos de este último periodo, porque tiene otros máximos de toda su historia, que pasa aproximadamente por los 3,70, ¿sí? Pero hasta los 3,23 todavía tiene esta resistencia que dejó, junto con la de los 2,89, ¿sí? ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, estamos casi, fíjense, apoyándonos y usando la EMA de 200 de soporte. Muy interesante esto porque no la está pudiendo quebrar con fuerza a la baja. Esto es una señal en principio parecería de fortaleza, inclusive con esta figura triangular que si la rompe al alza, que daría toda la sensación que es lo que podría hacer, bueno, en el próximo movimiento, iríamos hasta los 2,92, ¿sí? Así que veremos si Come puede romper, mantiene la EMA de 200, ¿sí? Porque también estamos en un nivel clave de Fibonacci en los 38,2, ¿sí? Que pasa por esta zona, precisamente por la zona de los 2,38. Más abajo, sí, ya si rompemos, nos vamos a buscar el 50 de Fibo en los casi 2,06 y el 61,8 que pasa por los 1,78. Deberíamos ahí sí proyectar por debajo en caso de que rompa el triángulo. Veremos para dónde define. Daría toda la sensación que por bueno, haber aguantado la EMA de 200 tendría que apuntar al alza e ir a buscar los 2,92. Si veremos qué pasa. ¿Por qué digo esto? Porque ya salimos de zona de sobreventa. Acá sí rebotamos en 50 en el RSI. Estamos en 46. Veremos si logramos ahí reestructurar. Ya venimos en venta en el MACD. Se estaría curvando ahí bueno, la figura así como para poder dar compra. Veremos si también pasa. Y ya venimos en venta en el estocástico. Así que veremos si aguantando esta zona de la EMA de 200 se vuelve a reestructurar el alza Come, ¿sí? Que inclusive terminó, fíjense, con una vela muy interesante ahí, casi chocando con la EMA de 200. Así que viene bien, viene consolidando, sí, pero muy fuerte, al menos de mediano plazo Come, ¿sí? Vamos a la que sigue. Y la que sigue es Cresud, ¿sí? Bueno, sector agro. Vamos a ver que este sector viene de periodos, bueno, fíjense, muy volátiles, de mucha caída en algunos años, recuperación, caída, recuperación, caída, recuperación y super caída ahora, pero caímos muy fuerte, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con Cresud? Bueno, algo muy interesante, lo vamos a plantear acá. Ya lo habíamos compartido igual en algún análisis, seguramente en alguna reunión, pero fíjense que tenemos un gran impulso bajista. Para que esto mejore al menos de mediano plazo, está claro que teníamos que romper la EMA de 200. Ahora vamos a ver cómo quedamos en el cortísimo plazo, pero fíjense que la zona clave de mediano plazo es 14,85 dólares. Estamos viendo el ADR de Cresud. Y fíjense que de corto plazo se hizo algo muy interesante que nosotros habíamos
compartido que si rompía esta zona rectangular, fíjense acá teníamos un posible triple techo. En caso de que no rompa, rompió esta zona, llegamos a los 6,06 dólares. Y de acá sí marcó un nuevo máximo en 6,49. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos yendo a buscar nuevamente, fíjense, dos toques a la EMA de 200. No la puede vulnerar y de acá parecería que Cresut tiene una mejor perspectiva, inclusive poniéndose por arriba de la EMA de 50 periodos, dejando pequeños gaps casi imperceptibles, pero están. ¿Sí? Y veremos a ver si se puede reestructurar al alza, lo está haciendo bastante bien. Zonas de soporte en 4,48, 4 dólares y 3,68. Más por debajo sí tenemos 2,93, 2,80 y 2,59, mínimos de casi toda su historia en 2,29 dólares. ¿Sí? En cuanto a indicadores, bueno, acá tenemos que tenemos bueno, un RSI súper sobrecomprado casi en 74. ¿Sí? Esto es algo no tan negativo, pero el MACD, fíjense que acá estaría volviendo a dar compra, ya colocándose por arriba de cero, y en estocástico que todavía no estamos en zona de sobrecompra, pero lo tenemos en compra nuevamente. Así que muy interesante lo que está haciendo Cresut, sobre todo rebotando y sin perder esta zona de lo que es la EMA de 200, que si nosotros también inclusive podemos trazar acá un Fibonacci desde mínimos a máximos, y tendríamos zonas sí, de Fibo 38.2 que pasarían por los 4,92 y el 61.8 que casi coincide con los 4 dólares, ¿sí? Que es la zona esta la que no debería perder junto con la EMA de 200, ¿sí? Así que eso es Cresut, mejoró la perspectiva ahí en caso de algún piso, algún suelo que acá parecería haberlo hecho y doble rebote sobre la EMA de 200 se podría tener en cartera, ¿sí? Y con un stop loss cortito, ¿sí? Por debajo del Fibo 61.8 del último impulso alcista. Tiene resistencias muchísimas, que es lo que tiene que ir a buscar en caso de mejorar la cara, ¿sí? Eso fue Cresut, vamos con la que sigue. Y la que sigue es Cablevisión, bueno, este sector que venía, la verdad que bastante bien, venía recuperando, inclusive desde casi octubre, mediados de octubre, finales casi del 2019. Fíjense inclusive, si bien rompe la EMA de 200 en el COVID, después vuelve a hacer nuevos máximos que pasaron por los 4,78 de 91, y el último máximo, que no es el máximo de su historia, porque pasa por 550,88, perdón, sino que es 489,86. Después vuelve, pero hace un máximo un poco menor del máximo anterior. Acá lo quiere pasar nuevamente, pero fíjense que después se cae brutalmente, muy fuerte. Sí, acá teníamos la señal clara, ruptura de la media de 200, vuelta a la EMA de 200, pero rebote y sí ya, ahora sí, en picada. Con este canal bajista que acá parecería que querer haberlo roto, pero no, sin poder. Sí, fíjense acá, parecerían haber entrado volumen comprador, pero la verdad que está en subida libre, fíjense inclusive en caída libre, perdón, fíjense la EMA de 200 apuntando inclusive para abajo, la EMA de 50 también muy descendente, cruce de medias móviles, ¿sí? Que otra gran señal de mucha debilidad, y el Fibo 61.8 de todo este último impulso bajista ya por los 401,87, EMA de 200, ¿sí? Por los 362,38 y los 347,94 el Fibo 38.2, la verdad que muy bajista, mucha resistencia en el camino. Acá tenemos el mínimo que dejó el reciente en 259,13 y por debajo tenemos mucho más mínimos. Eso es lo que también hay que pensar en 243,13, 210,91, 160,21 y 137,48. Hay que estar afuera, hay que estar bastante afuera de este activo. Si no opera rebote, estamos en una tendencia bajista, así que hay que tener mucho cuidado, sacando que vuelva a tener algún rebote y vuelva a niveles de la EMA de 200, ¿sí? De estos activos hay que huir, ¿sí? Al menos hasta que no vuelvan a mostrar fortaleza, ¿sí? A hacer algún piso como hizo, fíjense, acá por la zona de la EMA de 200 y después sí, bueno, ya se fue al alza con mucho volumen. Acá todavía no lo vemos, si bien hay un poquito de volumen, no hay que confiarse. Así que nada, afuera de Cablevisión, al menos de mi punto de vista, Parabolic SAR bajista. El RSI también en 39, no está por arriba de la zona de 50. MACD en venta y un estocástico también en venta, así que ni siquiera llegó a zona de sobreventa, así que parecería que puede seguir cayendo. Así que eso es Cablevisión, estar afuera, ¿sí? Y vender el que no está, bueno, aceptar quizá la pérdida y después volver a ingresar cuando tenga un poquito más de fortaleza. Así que vamos con el siguiente. Y la que sigue y tenemos en pantalla es Edenor. Bueno, Edenor que sí venía de épocas muy buenas, sí, de 2013 hasta sí, la caída del 2018, fue un activo alcista, ¿sí? Eso hay que decirlo. Al menos en su versión en ADR estamos viendo. Y después de ahí sí, desplome muy fuerte, fíjense todas las veces que fue a buscar la EMA 200,
no la pudo quebrar al alza, señal de debilidad, había que estar afuera del activo aproximadamente desde el 2018, únicamente evaluando esta debilidad que tuvo. Y acá sí, fíjense que tenemos muy lejos, desde todo el impulso bajista, el 61.8 que pasa por los 38.42 dólares y el 38.2 en 24.60, que son los niveles que debería recuperar para cambiar de mediano plazo la cara. Y fíjense que acá, bueno, estaría formando una figura triangular. Fíjense, muy interesante porque en caso de haber ruptura sí, ya nos pondríamos por arriba de la media de 200 en 7.23 dólares. Pero bueno, es una figura que todavía está en formación, que no se dio, que también se puede anular. Acá tuvo un toque en la EMA de 200, no la pudo romper y seguimos bajistas, ¿sí? Así que por el momento sería mirar desde afuera. Por debajo sí tenemos unos soportes un poco más relevantes, que son los del 2012, ¿sí? Que pasan por los 2.55 dólares y por los 100,84. Así que nada, bajista, ¿sí? Bajista, veremos a ver si si se forma, sigue haciendo máximos y mínimos crecientes ahora en el muy cortísimo plazo y si completa este patrón triangular para darnos ya un poquito más de proyección ya por arriba de la EMA de 200, ¿sí? Que ahí cambiaría quizá un poco la cara de Edenor de corto plazo, ¿sí? De largo plazo, bueno, está claro que tendría que haber mucha mejoría para que eso pase. Así que vamos a la que sigue. Y lo que tenemos en pantalla es Galicia, ¿sí? Bueno, una de las líderes del panel, aunque no parezca, esto es Galicia. Fíjense la subida monumental que tuvo hasta el 2018, el desplome, conocidos por todos, ¿sí? Y nos vamos un poco a lo que pasa en el mediano corto plazo. Bueno, esto lo venimos compartiendo ya hace bastante, es un activo muy bajista, con una directriz sí, de larguísimo plazo que viene del 2018, la cual parecería haber roto, pero tenemos mucha resistencia todavía por el camino, esta directriz que pasa por los 10,87, la EMA de 200 que pasa por los 8,99 y parecería estar consolidando, todavía no cumplió este patrón, sí que lo rompió, esta zona, este triángulo ascendente con resolución descendente, que bueno, fíjense, está haciendo máximos y mínimos decrecientes, todavía no lo cumplió, el patrón se cumpliría en caso de llegar a los 6,05. Por debajo sí tenemos una zona de suelo importante en los 5,82, ¿sí? El suelo parece que no se encuentra nunca en este activo, así que veremos. Sector cíclico ni siquiera fue, fíjense, en esta zona a testear la EMA de 200, que todavía está lejos, en los 8,99. Y en cuanto a indicadores, acá sí, fijémonos que tiene inclusive un MACD bajista, un RSI que está por debajo de 50 en 44 y en estocástico cayendo, ¿sí? Así que no habría señal de mejoría ninguna en Galicia. Así que será tenerle paciencia, esperar que rompa la EMA de 200, esperar que rompa esta directriz también y sobre todo niveles FIBO, sobre todo el 61.8 de este último impulso bajista de cortísimo plazo que pasa por los 11.76 como para empezar a ver un poquito de mejoría en Galicia, ¿sí? Por lo tanto estar afuera, el que está comprado, bueno, vender y esperar afuera porque la realidad es que estamos acompañando una tendencia bajista, ¿sí? Así que estar afuera por el momento en Galicia. Vamos a la que sigue. Y la que sigue es Mirgor, bueno, gran activo, muy fuerte, muy alcista. Esto también lo venimos compartiendo en el canal, ¿sí? Tuvo un gran periodo de caídas, ¿sí? Del 2018 al 2019, se supo reestructurar, vuelve a caer con el COVID, pero de ahí rompe la EMA de 200, ¿sí? En abril y de ahí en subida libre, ¿sí? Muy fuerte, haciendo estructuras alcistas, la cumplió a esta. Inclusive teníamos una especie de triángulo bajista descendente con resolución alcista que lo termina cumpliendo hasta la zona de los 1589,23. Dejó un máximo reciente en 1637,91, máximo de toda su historia en 1703,16. ¿Sí? Zona de resistencia, bueno, en la EMA de 200 en 12,64, FIBO 38.2 en 1202,03, ya sí, zona de soporte en esta gran zona de congestión 1049,53 y en FIBO 61.8 de todo el último gran impulso bajista de marzo, ¿sí? De que está en 386,71. No hay buen timing, estamos volviendo máximos, pero claramente el que la tenga es un gran activo para mantener. Inclusive, fíjense, dejó esta vela con una vela bastante importante. Y fíjense que acá también hay aumento de volumen, ¿sí? Más de la media, acá también hay volumen comprador, hay un pequeño gap acá, ¿sí? Alcista, así que linda perspectiva para Mirgor quien la tenga en cartera. Quien no, bueno, esperar alguna corrección a niveles FIBO. Rara vez la tiene, fíjense que casi no corrigió a niveles FIBO ni a nivel de la EMA 200 desde marzo, pero muy fuerte y muy alcista, inclusive sus indicadores MACD al alza,
un RSI en 62 ya por arriba de 50 y un estocástico corrigiendo, saliendo de zona de sobrecompra, pero todavía en 79. Así que a tenerle paciencia a alguna corrección, y el que no la tenga en cartera, sí, también se la puede ir monitoreando para incorporarla. Fíjense, inclusive la EMA de 200 apuntaría al alza. Esto indica fortaleza en el activo también, ¿sí? Así que muy fuerte y muy alcista en rigor para quien la tenga. Vamos a la siguiente. Y en pantalla tenemos a Pampa Energía, bueno, este gran activo digamos, desde el 2018 para atrás, porque el 2018 cayó terriblemente, ¿sí? Esto ya lo habíamos compartido en el canal, lo habíamos compartido antes, inclusive porque tomamos una pequeña posición hace no mucho. ¿Por qué? Porque fíjense, independientemente de toda esta caída en donde iba a buscar los niveles de la EMA 200, rebotaba, tuvo este terrible gap, estos fueron las PASO, ¿sí? Y de ahí nunca más se recuperó. Pero acá teníamos una directriz de mediano plazo que rompió al alza, y cuando rompe esa directriz al alza, luego rompe también la EMA de 200. Fíjense, intenta hacer una zona de suelo en esta zona y nos proyecta esta figura que la termina cumpliendo a los 14,80 dólares, inclusive está en subida libre. Nosotros aprovechamos, inclusive nos fuimos por una cuestión de liquidez, pero era un gran activo para todavía tener en cartera por esto que está haciendo. Fíjense, rompe la EMA de 200, rompe la EMA de 50, hace un apoyo en la EMA de 50 y ahora sigue en subida libre, sigue yendo a buscar los viejos máximos en 15,13, 15,64 dólares, y si ya más por arriba tenemos muchas resistencias, 17,38, 18,49, pero mientras no pierda la EMA de 200, acuérdense que es una gran oportunidad para quizá para estar en estos activos, ¿sí? Al menos estos sí que van cambiando la cara de mediano plazo, de corto plazo, perdón, y siempre y cuando no pase nada, si con algún stop loss cerquita, por debajo de la zona de la EMA 200, en 12,97 dólares. Acá hay otro también que se puede en 12,34 y en 61,8, 11,60, ¿sí? Fuerte y alcista al menos de cortísimo plazo Pampa, ya llegando parecería a zonas de sobrecompra en 68, y el MACD dando compra por arriba de cero. Esto es una señal bastante alcista. Inclusive el estocástico ya corrigiendo, saliendo de la zona de sobrecompra, volviendo a dar cruce alcista en el estocástico, ¿sí? Así que Pampa, buena perspectiva, al menos mientras no pierda esta especie de canal alcista ni la EMA de 200, como ya comentamos, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y la que sigue es sector bancario. Volvemos a este sector vapuleadísimo, ¿sí? Ya hablamos obviamente de macro, hablamos de Galicia, de francés. Superviel no es la excepción. Fíjense que tenemos una directriz bajista de mediano largo plazo del 2018. No la pudo quebrar, sí, aunque fíjense algo muy interesante que pasó hace una semana ya casi aproximadamente. Volumen, ruptura muy fuerte de la EMA de 200. Fíjense lo que fue esta sesión, impresionante, y todo el volumen vendedor que parecería haber entrado. Parecería un error de gráfico, pero no. Sí, esto es un volumen vendedor muy fuerte, ruptura, pero fíjense lo rápido que se vuelve a meter por debajo. Y fíjense el movimiento violento a la baja, vuelve a buscar mínimos y volvemos a seguir esta tendencia bajista de largo, de mediano a largo plazo ya para Superviel, después de este gran gap bajista que dejó, que es la zona que también debería cerrar, como la gran mayoría de los activos, como Pampa, como Galicia, que tiene estos gaps, que fue después de las PASO. No se pueden recuperar. Fíjense que acá también tenemos la EMA de 200 como gran resistencia en 2,15, ¿sí? Soportes 1,74, 1,57 y 1,36 como más relevantes, y nada, mantenerse afuera de este activo muy bajista. Si esta zona, la del 61,8, de todo este último impulso bajista, es la zona a mejorar, y con la EMA de 200, ¿sí? Para cambiar la cara de mediano plazo en los 3,16 aproximadamente dólares. Y fíjense los indicadores, venimos mal por debajo de 50 el RSI, en 34 el MACD dando venta, ya por debajo de 0, señal fea, floja esta, ya dando venta por debajo de 0 el MACD, y acá también sigue entrando zona de sobreventa, pero en venta también el estocástico, acompañando un poco este sentimiento bajista tremendo para este activo. Veremos a ver si se logra recomponer las próximas semanas, los próximos meses, pero muy bajista, hay que estar al menos por el momento afuera. Y si vamos a ver a la que sigue es Telecom. Fíjense Telecom, bueno, que venimos claramente cayendo del 2018, ruptura de la EMA de 200, casi en mediados de abril, ¿sí? A fines de abril del 2018, caída muy brutal. Fíjense acá, vuelve a testear la EMA de 200, se cae, la vuelve a testear, se cae, la vuelve a testear, se cae, ¿sí? Es una constante, hay que estar fuera también de este activo bajista, la EMA de 200 apuntando para abajo, la directriz que pasa por los 6,52,
y parecería estar queriendo hacer una zona de suelo muy chica, así que ni siquiera la marcamos. Acá tuvo una opción, fíjense, cuando tuvimos la ruptura, sí, de este rectángulo que lo cumple, claramente lo cumple, pero se vuelve a caer, ¿sí? Esta hubiera sido una buena oportunidad porque se había puesto por encima de la EMA de 200, ahora cayendo muy fuerte. Y con un soporte en la zona de los 5.27, sí, resistencias importantes en la zona de todo el impulso bajista de FIBO 38.2 en 10.34 y zona clave los 13.39 y después, bueno, muchísimas resistencias por el camino, 18.42, 20.17 y bueno, máximos de toda su historia en 39.93. Y si puede caer más, nos preguntamos, bueno, claramente la respuesta es sí, porque estamos en los 5.56, podemos caer hasta 5.28, 4.47 o mínimos de toda su historia en 2002, que estábamos en 0.60, ¿sí? Así que eso es Telecom. Desde mi punto de vista, hasta que no mejore un poco el gráfico, habría que estar también afuera de activos como este. Claramente es un vender y estar afuera y mirarlo de afuera. Si vamos a la que sigue. Y el activo que tenemos en pantalla es TGN, transportadora de gas del norte. Activo que tengo que reconocer que me gustaba mucho, parecía, bueno, que había terminado de corregir y la verdad que anuló esta figura triangular, sí que habíamos planteado, inclusive fíjense, rompe, sí, acá desmejora muchísimo rompiendo la EMA de 200. Acá teníamos una ruptura, fíjense, pero acá no solamente lo rompe, sino que hace un nuevo mínimo y se va a buscar mínimos anteriores que estamos en esa zona, la zona de los 32,84, pero fíjense, algo muy interesante de valor en este activo y a monitorear, porque es un activo que de fondo es un activo bastante alcista, fíjense, es más, no es bastante alcista, sino que tiene esta perspectiva alcista, fíjense, es 2013 en subida libre, muy similar a Mirgor, muy similar a Luar, que bueno, se empezó a caer del 2018 hasta la fecha, y estamos casi a niveles del 61.8 de Fibonacci, que pasa por los 30,91. De hacer alguna zona de suelo, que inclusive le está costando esta zona, la zona de los 32,84, pero sobre todo sobre la zona de los 30,91 es un activo a poder mirar. Y acá tenemos también los 23,33, fíjense de estos mínimos y de los mínimos de marzo, ¿sí? del año pasado, en 19,17. Pero bueno, hasta que no rompa la EMA de 200 o que no haga algún suelo por zona de FIBO, que acá ya tendríamos un mejor timing de entrada, no es mirar de afuera, ¿sí? Veremos a ver si va mejorando. Y en cuanto a indicadores también, fíjense, tenemos venta en el MACD, ¿sí? Ya por debajo del cero. Un RSI que ya venimos, ¿sí? de ventas muy fuertes en la zona, saliendo de zona de sobreventa en 30. Y el estocástico que también, fíjense, entrando nuevamente a zona de sobreventa, dando venta, así que deberíamos esperarla un poco a ver qué es lo que está pasando, pero ya entra a estar en niveles atractivos por ser este tipo de activos, ¿sí? No estamos hablando de un Galicia, de un Telecom que vienen en caída libre, sino que este fue un activo muy fuerte a lo largo de los últimos casi 9-10 años, ¿sí? Así que muy interesante TGN, al menos a poder monitorear desde ahora, ¿sí? Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es transportadora de gas del sur. Esta me gusta un poco más, está claro, no le tengo que ni siquiera explicar por qué. Fíjense, del 2000, casi sí, 2010 a la fecha, una pendiente claramente alcista, muy fuerte este activo. Y fíjense que acá muy interesante lo que está haciendo porque vino a reconocer los niveles del FIBO 38.2 de este último impulso alcista. Este sí parecería estar haciendo esta zona de suelo, ¿sí? Esta zona de suelo, aunque acá habría un techo interesante y justo ahí pasa la EMA de 200, cuestión que no está gustando bastante, al menos en lo personal, debería romperla ya y debería romper inclusive esta pequeña directriz, ¿sí? Bajista que deja aproximadamente en la zona de los 149,69, ¿sí? Veremos si lo hace, si rompe esta zona de consolidación, podríamos ir a buscar niveles de 159,74. ¿Por qué digo esto? Porque el Parabolic SAR está alcista, porque acá el RSI se colocó por encima de 50 en 58, hay un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también en compra, así que podríamos llegar a especular y a pensar de que en caso de haber una ruptura clara sobre la EMA de 200, iríamos a buscar estas proyecciones, a romper la directriz y a seguir con esta gran subida, que independientemente de estas correcciones que hubo en los últimos tiempos, al menos ya llegamos a la zona del primer FIBO, ¿sí? Así que este es un activo interesante también a monitorear junto con TGN sobre ese sector. Vamos a la siguiente. Y la que sigue tenemos en pantalla sector energético también, muy débil, muy bajista, fíjense, Transener, después de este gap rompió la EMA 200 y la EMA 200 fue resistencia todas las veces que la fue a testear, inclusive esta vez
que fíjense, habría parecido que la rompía al alza, pero se volvió a meter, lamentablemente, esta semana por debajo de la EMA de 200. Fea señal, rompe el FIBO 38.2 que pasaba por los 26.48 y ahora está yendo a testear el 61.8 de todo el último impulso alcista, que de romperlo con claridad a los 22.25. Y sobre todo, esta línea de tendencia que tenemos desde el 2016, si esta pequeña línea de tendencia, que no es pequeña porque viene del 2016, bueno, nos iríamos a buscar ya mínimos, en principio, los que teníamos en marzo del 2020 y mediados del 2018, que pasa por los 19 aproximadamente, y si ya muy por debajo tenemos, bueno, 6,12 y bueno, mínimos que fue haciendo en toda su historia, ¿sí? Fíjense todos los soportes que tendríamos que buscar y también todas las resistencias que tenemos por el camino. ¿Qué es lo que debería pasar con Transener? Bueno, empezar ya a romper la EMA de 200, volver a romper esta directriz, esta pequeña directriz que dejó en el corto plazo, y sobre todo no romper este FIBO 61.8 con fuerza. Y decimos esto porque en cuanto a indicadores, esto vamos a ponerlo de otro color, porque está por debajo de 50, fíjense, estamos bajistas en el RSI 39. Acá también tenemos, sí, un pequeño cruce en el MACD, pero por debajo de 0. Veremos a ver si logra recuperarse desde ese lado, y vamos a agregar también el estocástico, sí, que no lo teníamos en este, vamos a hacerlo en vivo, no lo teníamos seteado. Ahí estamos, ponemos la configuración y vamos a ver que acá sí es interesante porque tenemos en la zona de sobreventa el estocástico dando compra. Así que veremos si logra aguantar esta zona, que sería lo importante, se logra posicionar por arriba de la EMA de 200 y ahí sí quizá cambiaría un poco la perspectiva, porque de mediano plazo, al menos del 2013 a la fecha, es un activo bastante alcista, ¿sí? Así que este es uno también de los que hay que tener en cuenta en caso de que no pueda romper esta zona del 61.8 de Fibonacci, ¿sí? Al menos mirar de afuera en Transener y evaluar esto que estamos diciendo en caso de que haya alguna pauta, ¿sí? Y que ya nos volvamos un poco más positivos, ¿sí? Así que vamos con la que sigue. Y en pantalla tenemos a Siderar, a Ternium, sí, gran activo. Este es otro de los que yo creo que en algún momento habría que incorporar. Y digo en algún momento porque pasó algo muy interesante esta semana con este activo en particular. Teníamos esta zona, gran zona de consolidación de precios, en donde dijimos que por ruptura, sí, acá teníamos un claro techo en los 58,49, que fueron máximos de casi toda su historia, o casi digo no, de toda su historia aproximadamente. Y teníamos una proyección en caso de ruptura a los 32,91, que no solamente no la fue a anular, la terminó anulando, sino que vino a hacer un toque a la EMA de 200 y de ahí está rebotando. Así que muy, pero muy interesante este comportamiento de Siderar. Una lástima que no haya llegado a niveles FIBO 38.2 en 41.55, FIBO 61.8 en 31.10. Y si vemos indicadores, acá también deberíamos cambiarle el color porque ya estamos arriba de 50. Luego vamos a la zona positiva, al menos en este indicador. MACD en compra también, y el estocástico, que si bien estamos en zona de sobrecompra, está todavía en compra. Muy interesante este activo, así que veremos a ver si mantiene esta postura. ¿Estamos lejos de niveles FIBO 61.8? Sí, pero al menos vinimos a buscar la EMA de 200, ¿sí? Así que el timing no es tan bueno, estamos cerca de máximos nuevamente, pero es un activo muy fuerte que cuando haya alguna corrección habría que bueno, apurarnos y incorporarla porque vale la pena. Tanto este como Aluar o Mirgor, bueno, estos activos que vemos que tienen siempre esta tendencia y que son parte de otro sector de la economía, ¿sí? Así que vamos ahora sí a la siguiente. Y la siguiente que tenemos es Valo. Fíjense, Valo, que estaría formando esta especie de triángulo que bueno, todavía no termina de definir, no termina de romper. Peligroso el movimiento porque si rompe tendríamos una figura activada con bastante proyección a la baja. Fíjense todo lo que estuvo en este triángulo. Y sí, acá que pasa la EMA de 200, fíjense, digo esto porque rebotó, se puso por arriba, volvió a rebotar y ahora parecería estar rebotando nuevamente y ponerse por arriba. Es la zona que no debería romper. En cuanto a resistencias, sí tenemos varias. Sí, acá teníamos una, perdón, vamos a marcarla en vivo que esta había quedado mal, ahí estamos. En los 28,70, los 30,09 y máximos de toda su historia en 31,60. Y FIBO, bueno, la EMA de 200, que ahora la tenemos como soporte, que estamos ahí, 24,36, y el 38,2 en 22,87 y en 17,42 FIBO 61,8, que en caso de romper esta zona triangular, bueno, claramente proyectaríamos y mediríamos, veremos, esperemos que no, si no medimos para arriba, y también se podría venir, bueno, un gran movimiento alcista para Valo, pero
Por el momento no pasa nada, aunque la tendencia, al menos de mediano plazo del 2019, porque no tenemos tampoco tanto histórico, es alcista para Valo. En cuanto a indicadores, bueno, dijimos Parabolic SAR bajista. Sí tenemos un RSI pasando por arriba de 50 en 53, MACD en compra, por debajo de 0 y un estocástico en compra. Así que todas las señales positivas para Valo. Veremos a ver si termina de definir este triángulo por la zona superior y de ahí proyectaríamos ¿sí? la altura del triángulo. Vamos a ver qué le pasa a Valo. Hay que seguir también esta de cerca, que es muy interesante. Y vamos a la última, que es YPF. Y la última, si llegamos al final con YPF de esta semana al menos. Fíjense que, bueno, veníamos de un gran impulso bajista de YPF, está claro. Este fue un activo que siempre dijimos que no había que tenerlo en cartera. Activo muy débil, muy bajista en el larguísimo plazo. Sí, tuvo un periodo de 2013 al 2014 alcista, pero después claramente la tendencia de YPF fue bajista, ¿sí? ¿Qué nos pasa ahora? Bueno, ahora tenemos una EMA de 200 que no está tan lejos del precio, está en 4.98, estamos a 4.24 y tenemos una posible ¿sí? zona de, bueno, una formación triangular que de romperla al alza iríamos a buscar los 6,72 dólares aproximadamente, nos colocaríamos por arriba de la EMA de 200 y el activo está haciendo máximos y mínimos crecientes. Eso es algo positivo en el cortísimo plazo, ¿sí? No hay que olvidarse, para que cambie la perspectiva de YPF, tenemos el FIBO 61.8 de todo este último impulso, que pasa por los 8.34, ni que hablar por resistencias que pasan por los 7.24, bueno, los 5.66 y todas las que tiene por el camino, que son muchísimas, ¿sí? Acuérdense que este activo viene cayendo de meses y años, ¿sí? En cuanto a indicadores viene bien, RSI arriba de 50 en 54, un MACD que está dando venta, ya se puso por abajo de 0, pero estaría curvándose. Y un estocástico que acá dio compra, ¿sí? Fíjense, el viernes, así que veremos qué le va pasando YPF, aunque es un activo que para mí, al menos hasta que no mejore la cara, si activa esta figura sería interesante, pero bueno, es mirarlo de afuera, al menos hasta que mejore de mediano plazo, ¿sí? Sobre todo, bueno, por las cuestiones políticas y lo polémica que es este activo, al menos en lo personal, ¿sí? Así que nada, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Hicimos un repaso de las 20 acciones principales del Merval. Dejen comentarios en cuál están invertidos, o alguna sugerencia, algo lo que quieran, ¿sí? Así vamos compartiendo y los esperamos también en el grupo de Telegram al que se lo quiera descargar y sumarse gratis, ¿sí? Les mando un gran abrazo y que arranquen una gran semana. Chau.